8 de la mañana, 6 minutos. Bueno, pues ahora vamos a platicar con José Antonio Meade, que es precandidato todavía. Precandidato, en eso andamos. Ahorita platicamos con él. Andamos convirtiéndonos de precandidato a candidato. Él estudió Economía en el ITAM, cursó la licenciatura de Derecho en la UNAM, se especializó en Economía Internacional y Finanzas Públicas y cursó un doctorado de Economía en la Universidad de Yale en Estados Unidos. Bienvenido, José Antonio, qué gusto recibirte aquí en Telereportaje. Muy contento además de ser parte de esta historia, una gran historia de periodismo, una gran historia de servicio. Gracias por haber venido aquí a Telereportaje. Viene con Gina Trujillo, la precandidata al gobierno del Estado. Bienvenida, Gina. Buenos días. Hiciste a un lado del micrófono, no te escucharon. Jorge Salomón, delegado del PRI aquí en Tabasco. Gracias, muy buenos días a todos y todas. Muy bien, pues vamos a platicar. ¿Te parece, José Antonio? Muy contento, estoy muy agradecido. ¿Desde cuándo empezaste a pensar que iba a ser presidente de este país? Mira, desde siempre en servicio. De presidente no se le veía ángulo, como dicen tú. No, la verdad es que mi mamá educadora, me tocaba ver el servicio público en casa, me tocaba oír a mi papá de los problemas que como generación se enfrentaban, y eso entusiasmaba el ánimo del servicio, el ánimo de la vocación pública, pero fue un ánimo que se fue desarrollando sobre todo trabajando en diferentes administraciones y en distintas trincheras. Esta oportunidad concreta no es sino hasta agosto que el PRI toma la decisión de buscar la posibilidad de enriquecer su participación por la vía de sumar esfuerzos entre militante y sociedad. Si eso ya permitía una posibilidad concreta que hoy se está materializando. Entonces, es prácticamente el PRI el que te propone la posibilidad jurídica, incluso material, de participar por un partido político en una contienda. Sí, no se da en ningún partido sino hasta agosto, conforme a esa decisión de abrirse. ¿Y tú cuándo le dijiste al presidente quiero? Mira, ese no es un diálogo de una sola vuelta. Y te lo digo porque, bueno, tú estabas en el gabinete del presidente, ¿no? A ver, entonces, es como las palabras mayores, tú. La liturgia no se desarrolla en un solo acto. Es un tema en donde se van construyendo pues, casi todos los días circunstancias, diálogos, posibilidades. Desde un político con mucha experiencia, que en política las cartas se tiran diario. Y en ese ir tirando las cartas, a veces tocaban buenas manos, a veces tocaban malas, y se fue generando una circunstancia que lo hizo posible. Pero yo creo que fue una circunstancia que se fue dando, que se fue construyendo, que le fue dando viabilidad, y no ubicaría uno una sola conversación, un solo espacio o un solo momento. Ahora, porque yo pensaba, bueno, cuando te pusieron ahí en la lista, ¿no?, de los famosos tapados, ¿no? Bueno, que le hace pensar a José Antonio que sin ser priista, con el antecedente de que el PRI nunca ha postulado un candidato externo, que no punteabas las encuestas, que le hace pensar que puede ser el candidato del PRI. Fíjate que yo creo que es una reflexión bien interesante, que no es solamente, yo creo, ni del PRI, ni de los partidos, ni del gobierno, ni de México. En general, uno ve en el mundo desconfianza entre partidos y política, entre sociedad y gobiernos, y me parece que una buena forma de cerrar ese espacio, de recuperar confianza, es a través del diálogo. Decía mi abuelo, y a mí siempre se me hizo una buena observación, que cuando dos personas eran amigas y se dejaban de hablar, con un poquito de tiempo que pasaba, esa amistad se tornaba en desconfianza, y la desconfianza acababa separando, incluso convirtiendo en amigos cercanos, en gente que no se tenían ya no solo aprecio, sino confianza. Y una forma de recuperar confianza es este espacio de diálogo, frente a un problema que no es exclusivo de México. A nosotros nos ha tocado ver estos últimos 5 años, en todas partes del mundo, yo creo cosas en la política que nunca nos hubiéramos imaginado. El Reino Unido salirse de Europa, nos tocó un año España sin gobierno, nos tocó, que ahorita ya vamos en el 4º primer ministro italiano, 4º primer ministro australiano, 3º neozelandés, y esto es reflejo de que no hemos encontrado cómo hablarnos sociedad y gobierno, cómo hacer participar a la militancia con quien tiene una vocación de servicio en otra trinchera, y es, a mi juicio, un espacio interesante, el de diálogo, el que permite tratar de zanjar esa distancia por esa vía. Vamos a platicar, vamos a oxigenar, vamos a dialogar, vamos a abrir. Oye, hay quienes dicen que con tu precandidatura regresa el dedazo al revolucionario institucional después de que habían habido unas elecciones internas, votos, participación de la militancia, participación abierta, etcétera. Fíjate que yo te diría un poco al revés.
si tú revisas cómo se fue construyendo la candidatura, fue una candidatura que implicó un proceso amplísimo de reflexión, en donde jugaron todo el priismo, además aquí en un estado vecino, en Campeche, se dieron cita a una asamblea para definir cuáles eran los espacios de participación, cuáles los perfiles y cuáles las posibilidades. Fue un ejercicio consciente, fue un ejercicio dialogado, fue un ejercicio de amplio consenso. Entonces, a mi juicio, el proceso implicó un alto elemento de convicción de parte del priismo de qué quería hacer y cómo quería presentarse. Jugaron todos, participaron todos. Fue un proceso en donde no hubo una sola voz del priismo que no estuviera expresada y escuchada en una asamblea que se antojaba complicada, que se da en un momento difícil, que toma decisiones profundamente transformadoras y que hoy explican la posibilidad de que estemos aquí. Fíjate que cualquiera hubiera pensado cuando empezaste, pues ahí está Midi, está metido entre los 3, 4 que se mencionan, etcétera. Pero, caray, no es priista, y bueno, cualquiera, yo pensé, bueno, se va a apurar a registrarse como militante priista, sin embargo, no lo hiciste, guardaste esta condición. Sí, por muchos años y en muchos espacios. ¿Por qué no te afiliaste al Tricolor? Y a ninguno, yo te diría, porque me parece que uno puede ser servidor público, puede uno hacer también vocación a través de la política, y las dos se valen. Hay mucha gente que quiere acá servir y que lo hace a través de un partido, y hay mucha gente que quiere servir y que lo hace a través de un espacio donde no hay militancia. Las dos son consistentes, las dos son dignas, las dos permiten honorabilidad en la gestión, en un tema que es bien importante. A ver, acá, ahora que estamos platicando y que mucha gente nos está oyendo, vale la pena reivindicar el servicio público. Y vale la pena reivindicarlo en sus dos espacios, en el espacio partidista y en el espacio del trabajo de gobierno. Hoy está, no diría yo muy de moda, está muy a flor de piel. Cuando un político, cuando un servidor público traiciona la confianza, eso genera una marca y un estigma al servicio público. Y yo creo que vale la pena en esta precampaña y en esta campaña reivindicar a la militancia y al servicio público como un espacio honorable, y que a través de ello mucha más gente se motive a participar. Este país va a necesitar de mucha participación de jóvenes, va a necesitar de mucha participación de gente que con emoción, con decencia, haga vida de servicio, y vale la pena tratar de reivindicarlo. La percepción es que el PRI necesitaba un candidato ciudadano, ante todo lo que ha sucedido, ante el desprestigio que ha tenido, los gobernadores, todo esto, las acusaciones de corrupción, etcétera, todo esto, necesitaba un candidato ciudadano, de tal manera que si hubiera sido priista de carrera como Osorio, por ejemplo, lo más probable es que no hubiera sido tú el precandidato. Es correcto, y por eso regreso un poco a señalar que esta es una circunstancia que se fue construyendo con conocimiento, con participación, de forma además plenamente convencida y con amplia participación de un priismo que estaba queriendo buscar una solución por la vía de la apertura. Y es bien interesante, luego cuando tiene una crisis hay un impulso a cerrarse, y acá frente a una crisis de diálogo de los partidos con la sociedad, la decisión a mi juicio muy valiente, voy a dar, fue abrirse. Sin embargo, hay quienes dicen que esto ha provocado un doble efecto, y es que el priismo no te ha arropado como tal, que no estás plenamente identificado porque no eres priista, no hablas como priista, no te conduces como priista, y que eso ha retrasado un poco tu conexión y que tu campaña prenda efectivamente. Yo te diría que al contrario, yo creo que cuando se toma uno en un partido político una decisión consciente, que se refleje y se procese en una asamblea, que se discute y se hace suya la decisión de hacerlo, y que hoy esa posibilidad tiene un espacio de concreción, en donde nos hemos dedicado además a revisar los fundamentales de esa relación. Para que esto funcione bien, para que la candidatura sea exitosa, tiene que darse varias condiciones. Una muy importante es que se generen buenos fundamentos en la relación entre el candidato y el partido. Y ese proceso va caminando muy bien. De eso se tratan las reuniones como las que hoy vamos a tener. De eso se trata la visita aquí a Tabasco. De ir generando ese espacio de conexión, de relación, de cercanía. Y si la vamos revisando estado por estado, es un proceso que va caminando bastante bien. Es un proceso que va caminando bien no solamente alrededor
de la candidatura presidencial, sino que es un proceso que va caminando bien en general, en la forma como se han venido procesando y definiendo las candidaturas y los perfiles en todo el país, no exentos de ruido, de tensiones, de dificultades, pero si tomamos en consideración que esta va a ser una elección histórica en el siguiente sentido, se van a renovar 30 poderes locales, además de los poderes federales. La construcción de esos elencos, el armado de esos perfiles, pone a prueba a los partidos y a su militancia. Y acá, en estos 40 días, se ha venido logrando un desdoblamiento del partido hacia partidos aliados, un desdoblamiento del partido hacia la sociedad y un procesamiento de un conjunto de candidaturas que nos van a permitir en julio tener a los mejores perfiles y a las mejores propuestas. Salvo en alguna encuesta que te señala como empate técnico, la mayoría de estas no te favorece. La prensa especializada dice que, como te decía hace un momento, no arranca todavía plenamente tu precampaña. ¿Eres tú? ¿Es el priismo? ¿Es fuego amigo? ¿Es tu discurso? ¿Son tus adversarios que hacen las cosas, no mejor ni peor, sino más identificados con su militancia o con la gente? Este es un esfuerzo que lleva 40 días. Y para llevar 40 días es un arranque bastante auspicioso. Yo creo que las encuestas son útiles para tomar decisiones, para hacer análisis, es una buena fotografía de un momento en el tiempo, y cuando empieza un proceso de precampaña, con apenas pocos días de haberlo hecho, el que el priismo esté en una posición no solo competitiva, sino muy competitiva, cuando todavía no hay una definición ni una identificación clara de los perfiles y de las propuestas, es una buena posición en la que estar. En términos generales, no solamente en las candidaturas, pidiendo un poco del mundo financiero, en las candidaturas y en las acciones, uno le apuesta a las que tienen posibilidad de crecimiento, a las que tienen posibilidad de ir generando un mejor retorno. Y yo te diría, desde esa perspectiva, una candidatura que arranca con poco nivel de conocimiento y que en poco tiempo ya se posiciona como competitiva, es una candidatura que tiene una gran posibilidad de crecimiento y por lo tanto una gran posibilidad de éxito en julio. Son las 8 de la mañana, 18 minutos. ¿Qué pasó en Quintana Roo con Manuel Andrade? Primero se ve que lo retiran y otro video que lo acercan, y hasta un video le hicieron ahí bailando, lo que le pusieron, como que lo pusieron a bailar, un meme de esos que hacen. ¿Qué sucedió en realidad? Mira, yo creo que Quintana Roo fue, y a mi juicio es importante la oportunidad de aclararlo. En Quintana Roo empezamos con un anuncio que nosotros queríamos posicionar desde ahí, y era un anuncio que ayer se tradujo en una iniciativa. Mucho se ha especulado en redes de si era un anuncio, de si era un meeting. La verdad es que era una conferencia de prensa para desde Quintana Roo posicionar que íbamos a presentar una iniciativa que ayer se materializó. Sí, porque mucha gente también hablaba de que por lo menos esperaban por lo menos 1,000 personas. Era una conferencia de luego prensa. Hacen una toma desde arriba, ahora donde se ve. ¿Quién sabe, así? Por cierto, quién habrá hecho esa toma desde arriba? Tú, si uno quisiera ser malicioso. Pero bueno, pasando de esas maliciosidades, era una conferencia de prensa. El día permitió otros espacios de encuentro y una conferencia de prensa importante, porque una conferencia de prensa que permitía un poco acreditar ya seriedad en las propuestas. Nosotros en temas de corrupción hemos señalado muchas veces que no es suficiente la voluntad política, que necesitan instituciones y que las instituciones necesitan tener fortaleza. Y algo de lo que nos pasa cuando enfrentamos retos de corrupción, de todo tipo, de corrupción y de delincuencia organizada, es que es muy difícil recuperar el dinero. Y es difícil recuperar el dinero porque en el proceso jurisdiccional lo último que pasa hoy es la recuperación del dinero. Primero se tiene que acreditar la responsabilidad penal, después se tiene que acreditar a la persona que cometió o que incurrió en esa responsabilidad, luego se le tienen que vincular los bienes y luego al final recuperarlos. La mejor práctica en el mundo no es esa. La mejor práctica en el mundo frente a delincuencia organizada o corrupción es que quien esté implícito en un proceso que no pueda acreditar el origen lícito de los bienes los pierde. Y eso permite, yo creo, una mucha mayor capacidad de combatir a la corrupción, y lo que ahí se anunció, que ayer se tradujo en una iniciativa, es un tema que permitiría ubicar a México en la vanguardia en materia de tener una institucionalidad que nos ayude en el tema. Independientemente que quiero que platiquemos esto de la corrupción, porque sí, es muy importante. Por lo regular, cuando llegaba un candidato del PRI, eran las masas, eran los grupos, era mucha gente la que andaba, y ahí pues no había gente, José Antonio, en Quintana Roo. Bueno, si uno revisa un poco el día, había
cuando llegamos, la verdad fue una buena recibida en el aeropuerto, me recibieron hasta con mariachis, cosa que me da mucho gusto y los agradezco. De allá la conferencia de prensa, de allá un encuentro con cuadros y con militantes, y si uno los revisa todos, la verdad es que hubo bastante buen entusiasmo, como ha venido pasando en todos y cada uno de los encuentros, y como va a pasar hoy en Tabasco. Acá los íbamos a traer con los mariachis también a tu programa, pero nos dijeron que no, para que no hubiera duda. Es que ya no está el que trae la banda. Ya no está de este lado el que trae la banda. Bueno, a ver, y te tengo que hacer la otra pregunta. Lo que se ha dicho muchas veces, y lo han soltado de todas las formas, seria, en broma, de burla, etcétera, que te van a sustituir, que no arrancas. Sí, fíjate que aquí hicimos un análisis interesante, un poco de cómo se han venido dando los diferentes procesos de armados de candidaturas y precandidaturas. Y hay dos cosas que son constantes y que llaman la atención. Primero, hay algunos elementos en donde el arranque de una precampaña te dice mucho de cómo se va a conducir. Cuando una precampaña arranca bien, cuando una precampaña arranca con el apoyo de los precandidatos que acompañaron el proceso, con el reconocimiento de sectores y organizaciones, esa precampaña termina bien, y fue el caso de esta. Y cuando uno revisa también, pues de las últimas, yo te diría 8 o 9, en todos los casos, entre diciembre y enero, si uno revisa sobre todo el proceso que tenía esa inclinación, los candidatos o se enfermaban o se especulaba. Pues yo creo que es una hoja ya desgastadona del manual. La verdad es que lo ve uno permanentemente, y podía uno hacer casi un collage de cada uno de los artículos y lo que se especulaba de cada uno. No hay duda que la precandidatura va bien, no hay duda de que está generando entusiasmo, está generando esperanza de triunfo de un partido que tiene esa vocación y que se va a materializar en julio. O sea, tú dices categóricamente no va a pasar la tan sonada destitución o cambio. Categóricamente dos cosas. No solamente no va a pasar, sino que igual de categórico digo que voy a ganar en julio. Son las 8:23. Oye, regresando, nos platicas un poco de lo que sabes del priismo en Tabasco. Sí. Porque, por cierto, no les he dicho, amigos, no pueden escuchar esta entrevista porque solamente es para los militantes de la alianza. Qué bueno que lo aclaramos juntos. José Antonio Mide. Los demás, tápense por favor los oídos. Ahora volvemos. XH